Vamos a comenzar con la que más diferencias tiene, que es la versión de Business Central Online. ¿Qué cambios hubo con respecto a las antiguas versiones de NAV? Básicamente lo podemos englobar en estos cuatro. Hay un nuevo concepto de extensiones, tenemos un nuevo entorno de desarrollo, no se pueden modificar objetos estándar y Business Central Online solamente se puede utilizar en la nube. Ahora, ¿qué pasa con Business Central On-Premise? Básicamente, en comparación con NAV 2018, no presenta grandes cambios, mantiene el mismo entorno de desarrollo y mantiene los mismos objetos. Bueno, acá vamos a hacer un parate, ¿sí? Porque con Business Central On-Premise tenemos dos condiciones. Business Central On-Premise se puede instalar de dos formas muy distintas. Una es como las que les acabo de mencionar, que emula ser una versión de Dynamics NAV, como puede ser la versión de Dynamics NAV 2018, lo podemos implementar prácticamente de la misma forma, utilizando lo que es el cliente RTC, el Rolled Tyrant Client, que nació con una versión de NAV 2009 y después fue el que quedó ya de forma definitiva con la versión de 2013, 2015, 2017 y las posteriores. Pero ¿qué pasa con Business Central On-Premise? También lo podemos implementar emulando el funcionamiento de Business Central Online, digamos con extensiones. Entonces, podemos tener una instalación de Business Central On-Premise utilizando todo lo que es el Web Client con el concepto de extensiones, implementando de la misma forma que implementaríamos la versión online. ¿Por qué existen estas dos formas? Bueno, básicamente existen porque, por ejemplo, acá en Argentina, Microsoft todavía no habilitó lo que es el licenciamiento de Business Central Online. Por lo que sí o sí, si un cliente quiere instalar Business Central, tenemos que ir con la opción On-Premise. Después el cliente decidirá si vamos a instalar lo que es el entorno más similar a lo que era NAV o si ya vamos por todo lo nuevo de Business Central actual en sí, tal cual funciona con digamos, con las extensiones. Eso para dejar esta parte clara. Digamos que tiene que quedar muy claro que Business Central On-Premise puede instalarse de dos formas muy distintas. Y ahí van a ser las distintas formas de la migración, si es que se requiere migrar de NAV a Business Central. Entonces, vamos a comenzar con el upgrade a Business Central On-Premise, pero la versión RTC, lo que sería, digamos, emulando un NAV 2018, el entorno antiguo. Realmente no les voy a comentar tan en detalle lo que es esto, porque esto, digamos, este tipo de migración es prácticamente igual que migrar un NAV 2013 a un NAV 2015 o un NAV 2017 a un NAV 2018. Esta parte como que no cambió demasiado. Lo que les voy a comentar es cómo lo podrían llegar a hacer, cómo me gusta realizarlo a mí, y recomiendo. Así que les voy a comentar esto. Antes de entrar en detalles a explicarles, también les voy a mencionar que pueden optar por la forma que Microsoft tiene para migrar de una versión de NAV a otra. Eso lo pueden encontrar en las especificaciones de Microsoft en la web sin problemas. Pero por mi parte me gusta hacerlo de una forma un poco distinta para tener control total de lo que se va a migrar. Entonces, para hacerlo de esta forma necesitamos tener instalado Dynamics NAV 2018 con una base de datos personalizada, digamos con todas nuestras mejoras. Como segundo punto tenemos que tener una base de Business Central instalada, una versión on-premise, con una base de datos limpia, sin ningún tipo de mejora, como puede ser la base de datos de demo. Luego vamos a necesitar tener instalado una herramienta de comparación de código para hacer nuestro merge, para comparar los objetos y pasarlos a la nueva versión. Y por último necesitamos contar con la licencia de desarrollo, o sea que si no contamos con la licencia no vamos a poder avanzar demasiado. Bien, una vez que tenemos estos cuatro requisitos, podemos ir comenzando. Lo primero que tenemos que hacer es exportar todos los objetos de Dynamics NAV 2018 que contengan nuestras personalizaciones. Esto recomiendo que lo hagamos agrupando por tipo de objetos. Luego en el siguiente slide les voy a comentar por qué. Como segundo paso tenemos que exportar desde Business Central On-Premise a formato TXT los mismos objetos que exportamos de NAV 2018. Esto es para poder hacer la comparación de código y pasar solamente nuestras mejoras a la nueva versión. Ahora, ¿por qué recomiendo que exportemos por tipos de objetos? Esto realmente va a depender de ustedes de cómo quieran manejarlo. Pero yo recomiendo que lo hagamos así porque si tenemos una migración muy grande, vamos a tener mucho lío si no lo hacemos de esta forma. Imagínense que tenemos un cliente que quiere migrar de NAV 2017 a Business Central, ¿sí? El cliente puede tener modificaciones en solamente 50 objetos o puede tener modificaciones en 300 objetos.
Si tenemos modificaciones solamente en 50 objetos, no nos va a complicar mucho la vida no tener todo separado por objetos. Pero si tenemos una migración de 300 objetos, ahí ya se nos va a complicar todo un poco más, porque estamos hablando de cientos de miles de líneas de código para comparar. Entonces, si podemos ir reduciendo esas cientos de miles de líneas por distintos tipos de objetos, vamos a poder tener mucho más centrado lo que es nuestra comparación de código y ir haciéndolo por partes, para tener todo más segmentado y ir reduciendo la cantidad de errores. Entonces, esta es la estructura que, digamos, yo sugiero. Tener distintas carpetas para cada tipo de objeto que tengamos que migrar. Por ejemplo, podemos tener code units, page, report, tablas, XML port, entre otros. Podríamos tener queries también si es que el cliente tenía. En este caso, es un ejemplo con estos tipos de objetos. Ahora se viene la parte divertida, que es la comparación de código. Si bien hay muchas herramientas para comparar código, mi herramienta favorita para hacer esto es Comparité. La verdad que probé varias en los años que estoy acá haciendo migraciones y trabajando con Navi Business Central. Sinceramente, Comparité para lo que es comparación de código y hacer un merge, me parece la más amigable, la más simple y la que funciona mejor. Entonces, lo que vamos a tener acá es, por un lado, del lado izquierdo, en esta pantalla vamos a ver todos nuestros objetos con las personalizaciones y del lado derecho todos nuestros objetos de Business Central sin modificar. Entonces, del lado izquierdo al lado derecho vamos a ir pasando todo nuestro código. Esto realmente nos puede tomar muchos días, semanas, hasta quizás varias semanas, ya le digo, dependiendo de la cantidad de objetos que tengamos para hacer la migración. Nosotros hemos hecho objetos, digamos, migraciones con más de 800.000 líneas para comparar código. Fueron bastante grandes, pero de esta forma siempre nos aseguramos que solamente se pase lo que nosotros querramos y que después la migración quede de forma correcta. Bueno, cuando se termine de comparar el código, si todo va bien, tenemos que importar los objetos a Business Central. Si todo se realizó de forma correcta, que realmente realizar todo de forma correcta la primera pasada es muy difícil, pero si todo se hubiese realizado de forma correcta, cuando importamos los objetos a Business Central, no nos tiraría ningún error. Y lo único que tenemos que hacer es compilar y ver qué pasa con la compilación. Si durante la compilación hay problemas, puede ser que tengamos que hacer ajustes ya con todos los objetos importados y después solucionarlos para poder ir haciendo nuestras pruebas. Después se nos puede dar el caso contrario, que una vez que finalizamos lo que es la comparación de código, tengamos un error. El error se va a dar al momento de importar. Si dan errores al momento de importar, es porque hubo algo mal que hayamos pasado de un lado al otro. Quizás faltó un punto y coma, quizás la indentación fue incorrecta, quizás utilizamos una palabra que no teníamos que utilizar. Y en ese momento, la importación, Business Central nos va a decir en qué línea tenemos error. Tendríamos que volver a Comparité, buscar la línea y ver qué nos quedó mal ahí. En ese caso lo solucionamos. Una vez que lo solucionamos, volvemos a importar. Nos importa de forma correcta, mismos pasos. Compilamos, vemos que todo está ok. Y si todo está ok, ya podemos comenzar con nuestras pruebas. De esa forma sería migrar de una versión a otra con Business Central On-Premise en entorno RTC. Ahora vamos a pasar a lo que realmente es interesante, que es cómo actualizar a Business Central con extensiones, que es donde hubo todo el cambio de lógica. Solamente para confirmar, les pregunto si me están escuchando de forma correcta y la presentación es que se ve bien. Sí, Jonathan, se ve y se escucha bien. Sí, sí. Buenísimo. Me alegro, muchas gracias por la confirmación. Entonces, como les comentaba, vamos a continuar con lo que es la parte interesante de esta presentación. El upgrade a Business Central Online con extensiones. Realmente a Business Central con extensiones. Puede ser online o on-premise. Eso también hay que dejarlo bastante claro. Bueno, los requisitos. Vamos a necesitar tener instalada una base de Dynamics Nav 2018 o 2017, las que ustedes tengan, con nuestras personalizaciones. Después tener instalado un Business Central on-premise, en este caso con una base de datos limpia. Por ejemplo, habíamos dicho una base de datos de demo. Así nos aseguramos que todos los objetos no tengan modificaciones. Vamos a tener que tener instalado Visual Studio Code y luego contar con una licencia de desarrollo. Nuevamente, si no tenemos o si nos falta una de estas 4 cosas, vamos a estar complicados para hacer nuestra migración. Bien. Este parámetro solamente lo tienen que modificar si estamos hablando de una instalación de Business Central on-premise que vamos a utilizar extensiones.
Para poder modificarlo vamos a tener que ir al administrador de Business Central, solapa Development y tildar el campo marcado en rojo en pantalla que dice Enable Development Service Endpoint. ¿Para qué nos sirve esto? Este parámetro nos sirve para poder vincular Visual Studio Code con nuestra instancia de Business Central. Si no está activo este parámetro va a tirar error y no lo vamos a poder integrar. Así que recomiendo que lo dejen activo. Cuando lo activen les va a decir que tenemos que reiniciar el servicio, así que una vez que se activa se reinicia el servicio y ya queda de forma correcta. Continuamos con los prerequisitos. Uno de ellos era tener instalado Visual Studio Code. Una vez que tenemos instalado Visual Studio Code, tenemos que instalar la extensión que nos va a permitir desarrollar para Dynamics 365 Business Central desde la herramienta Visual Studio Code. Para ello, una vez que estamos en Visual Studio Code, tenemos que ir al apartado de extensiones, que es el símbolo que se ve en rojo en la imagen. No lo podría describir muy bien, es un cuadrado encerrado con otras cosas. Y aquí tenemos que buscar la extensión All Language. Una vez que la tenemos, la seleccionamos y en la parte derecha vamos a ver un botón que dice Install y no tenemos que hacer nada más que ponerle instalar. Va a tardar unos segundos, va a estar instalando, quizás que se demora un minuto, eso depende de la conexión y recursos. Y ya va a quedar instalada. Una vez que la tenemos instalada, ya vamos a poder continuar con lo siguiente. Bien, ¿y qué es lo siguiente? Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un proyecto, ¿sí?, de Business Central dentro de Visual Studio Code para poder conectarlo con nuestra instancia física de Business Central. Una vez que lo creamos, tenemos que ir directo a modificar el archivo launch.json. Este archivo es muy importante. ¿Por qué? Porque este archivo es el que nos va a digamos que va a ser el encargado de la parametrización para conectar Visual Studio Code con nuestra instancia de Business Central, ya sea online o on-premise. Solamente falta cambiar los parámetros que, digamos, necesarios para poder conectarse a un lado o al otro. Realmente les tiene que dar algo bastante similar a lo que ven acá en pantalla. Lo que hace referencia a name o a server instance le pueden poner sin problemas lo que es el nombre de la instancia que vamos a utilizar. El server, en mi caso, como estamos haciendo un ejemplo con un on-premise, es un localhost. Si fuese un online, ahí debería ir la ruta de Business Central Online. El puerto es el puerto que va a hacer referencia a nuestro Development Service. En este caso, el puerto estándar de cualquier instalación de Business Central, si se instala por primera vez, es el 7049. En mi caso, le agregué un 1 porque tengo múltiples instancias instaladas en un servidor, así que para hacer referencia a esa le tuve que poner 17049. Después tenemos el método de autenticación, que en este caso es muy normal que sea Windows, y el resto de los parámetros no son tan importantes. Están porque tienen que estar, son necesarios, pero no vale la pena la aclaración, excepto por el Scheme Update Mode, que realmente por defecto viene en sincronizar, pero en este caso está puesto en Force Sync y les voy a comentar por qué. En un momento tuvimos problemas con este sincronizar, apenas había salido Business Central, no sabíamos exactamente bien para qué era este parámetro. Y resulta que si se deja sincronizar, como se deja por defecto, si vos creas un campo en una tabla de Business Central y después le tenés que cambiar la estructura, por ejemplo, lo creaste como un TET 50 y le querés poner que después era un TET 10, si lo tenés en sincronizar no te va a dejar hacerlo porque solamente sincroniza, te va a dar un error de que no puedes modificar el tipo de dato. Le tendrías que poner force sync o recreate para que, digamos, para poder compilar y poder hacer ese cambio. Así que tengan cuidado con ese parámetro, les va a ser de ayuda en el momento futuro. No me voy por las ramas, continuemos. Entonces, una vez que tenemos todo vinculado, vamos a ir al acceso Common Palette y vamos a escribir Download Symbols. Una vez que escribimos Download Symbols, presionamos Enter. Si todos nuestros parámetros están de forma correcta, vamos a poder ver lo último que está en la imagen en negro acá en pantalla, que es All Reference Symbol has been downloaded. Lo que hace referencia es que Visual Studio Code se pudo conectar con nuestra instancia de Dynamics 365 Business Central, pudo obtener el código fuente de Business Central, ya lo tenemos disponible para poder utilizarlo acá en Visual Studio Code. Una vez que creamos nuestro proyecto, también automáticamente se crea una extensión propia del proyecto que después se puede borrar sin problemas. Es una page denominada Hello World puntual. Entonces, cuando ya tenemos esto, lo único que nos resta por hacer es presionar F5 para compilar y ejecutar. Y vamos a ver que se nos vinculó bien nuestro proyecto Visual Studio Code con Business Central y lo único que se hizo es compilar y muestra un mensaje de Hello World de nuestra extensión que se crea por defecto. Con esto ya nos aseguramos de tener
nuestro proyecto de Visual Studio Code vinculado con Business Central para poder comenzar nuestra migración. Bien, comencemos. Podemos resumir todo en 4 pasos. Paso 1, exportar en formato TXT los objetos de ambas bases, la estándar y la personalizada. Paso 2, generar los Delta Files. Paso 3, generar los AL Files. Y paso 4, importar los AL Files en Visual Studio Code. Comencemos con el primero. Siempre. Entonces, acá vamos a exportar los objetos de ambas bases, de la estándar y de la personalizada. Para hacer esto, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Vamos a ejecutar la consola de comandos, CMD. Preferentemente si pueden ejecutenla con privilegios de administrador. Puede ser necesario, como no, depende de los privilegios que tenga su usuario en la máquina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a la ruta donde se nos instala Business Central, que es la que pueden ver en pantalla, C, archivos de programas x86, Microsoft Dynamics 365 Business Central, 140 Rolletary Client. Pueden utilizar esta ruta, es la que recomiendo hacer, que seguramente la tengan más a mano, sino también pueden utilizar la ruta del instalador de Business Central. Eso como ustedes prefieran. Ambas tienen lo mismo, así que no nos hace diferencia. Luego tenemos que ejecutar el siguiente comando. ¿Cuál es el comando? Empieza con finesql.exe. Command igual export to new syntax. Tenemos que poner file igual nuestro nombre de archivo .txt. En el parámetro database tenemos que especificar nuestra base. En el parámetro server name tenemos que especificar nuestro servidor con nuestra instancia en caso de tenerla. Y ahora se vienen unos parámetros importantes, que son el filter y el type. ¿Por qué? Si nosotros no especificamos nada de eso, se nos van a exportar el 100% de los objetos que nosotros tengamos en nuestra base. Que puede ser un problema, porque no todos los objetos están modificados, ¿sí? Business Central o las versiones de Dynamics Snap cuentan con miles de objetos y dudo que en los miles de objetos tengan modificaciones o personalizaciones propias. Entonces está bueno separarlo por, como habíamos hecho antes, por tipo de objeto, en este caso con el parámetro filter type, le podemos poner table, code unit, page, report o lo que fuese. Y con el ID podemos poner distintos rangos para exportar solamente los objetos que nosotros necesitemos. Luego que tenemos la sintaxis escrita, presionamos Enter, va a estar cargando unos segundos y ahora exportado en formato TXT los objetos en la ruta que nosotros les hayamos indicado. Entonces, el paso 2, generar los Delta Files. ¿Qué son los Delta Files? Son una especie de archivos intermedios que van a ser entre los archivos TXT que exportamos y los archivos AL File, que son los finales que necesitamos para nuestro proyecto de Visual Studio Code. Entonces, ¿cómo generamos los AL Files? En primer lugar, tenemos que abrir el Dynamics Snap Development Shell. Como segunda medida, tenemos que ejecutar un comando. El comando es bastante simple, es compare-nav application objects y tiene básicamente 2 parámetros. El primer parámetro es original path, donde tenemos que especificar la ruta de nuestros archivos TXT que exportamos originales, .txt. El modify path, tenemos que especificar la ruta de nuestros archivos con modificaciones, también .txt. Y por último, export to new syntax. Por si quedan algunas dudas, en original path tenemos que especificar la ruta de los objetos sin modificar, o sea, de nuestra base estándar de Dynamics 365 Business Central, y en Modify Path tenemos que especificar la ruta de nuestros archivos con modificaciones, ya puede ser un app 2018, un app 2017 o la versión que ustedes estén actualizando. Entonces, cuando tenemos escrita esta sintaxis, tenemos que presionar Enter. Una vez que presionamos Enter, vamos a ver, como dice aquí en pantalla, proporcione valores para los siguientes parámetros y nos pide Delta Path. En esta parte tenemos que especificar la ruta en donde queremos que se guarden los Delta Path. Una vez que la tenemos especificada, presionamos Enter y esto puede estar ejecutando unos segundos. Y cuando finaliza la ejecución, vamos a tener nuestros Delta Files generados en el Delta Path que hayamos especificado. Entonces, si nosotros vamos a esa carpeta, podemos ver lo siguiente. En este caso, exportamos las tablas. Podemos ver todas las tablas. Por ejemplo,
tab 5994 es la tabla 5994.delta, que es la extensión del archivo delta que estamos generando. Una vez que tenemos los deltas, podemos pasar a lo que es el tercer paso, la generación de los alt-files. Entonces, para esto, espero que no hayan cerrado la consola de comandos que tenían abierta cuando generamos los txt, porque la tenemos que utilizar. Si la cerraron por casualidad, no hay problema, la abren otra vez y vamos a la misma ruta. Una vez que la tenemos que ejecutar otro comando, que tampoco es tan complicado el comando. Nos tenemos que dirigir a lo que es el txt2al.exe. Una vez que estamos en el txt2al.exe, necesitamos especificar el source, que son nuestros delta tables, y el target, que va a ser la ruta donde se van a generar los nuevos alt-files. Una vez que las tenemos escritas, también presionamos Enter. Realmente esto puede demorar un poquito más en procesar. Todo va a depender de la cantidad de objetos que estemos convirtiendo de delta a alt-files. Si tienen 10 objetos, sinceramente va a tardar 2 segundos, nada, pero si tienen más de 100, 200 o 300, puede demorar unos minutos. Tampoco es que va a demorar tanto, no hay de qué preocuparse, se puede hacer una escala corta al baño, ir a tomar agua o algo, y cuando vuelvan ya van a tener los alt-files generados. ¿En dónde? Los van a tener en la ruta que se hayan especificado y van a quedar de la siguiente forma. Por ejemplo, tab 77 puntual. Y así con todo el resto. De esta forma vamos a poder tener ya nuestros archivos alt generados. Bien. Esto lo podrían haber hecho por tipo de objetos o por total de objetos. Eso depende de ustedes cómo quieran encararlo. Y si lo hacen por tipos de objetos, van a tener que repetir estos pasos por todos los tipos de objetos que tengan que hacer. O sea, en este caso, el ejemplo se hizo con tablas. Después habría que hacerlo con CodeUnit, con Page, con reportes, y si necesitan otros tipos de objetos también es que lo podrían hacer sin problemas. Bueno, estamos en el paso 4. Importar alt-files en Visual Studio Code. Antes de importar, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Para los que están acostumbrados a desarrollar en lo que es Dynamics Nav, por supuesto van a recordar lo que es el Object Designer. Para aquellos que no conozcan el Object Designer es un gran amigo para los que desarrollamos en Dynamics Nav. Desde ahí se realiza todo. Y si ustedes recuerdan, todo está separado por tipos de objetos. O sea, en el Object Designer podemos tener las tablas, las pages, las CodeUnit, los XMLport, los reportes, los menu suite y lo que sea. No hay muchos tipos de objetos más, pero básicamente tenemos esos. Entonces, en su proyecto de Visual Studio Code, no tenemos por tipos de objetos. Si nosotros vamos a pasar todos nuestros archivos SAL a lo que es la ruta base de nuestro proyecto de Business Central, vamos a tener mezclado todo tipo de objeto, lo que puede ser bastante complicado si trabajamos otra vez con muchos objetos. Entonces, para tratar de solucionar un poquito esto, recomiendo crear carpetas con nombres de objetos e ir dejando los objetos que correspondan a esos mismos tipos de objetos dentro de las carpetas que hacen referencia a esos tipos de objetos. Dije muchas veces tipo de objetos, espero no haber mareado a nadie, pero de esta forma nos va a quedar todo un poco más estructurado. También, como ahora tenemos extensiones, podemos separar las page nuevas de las page extension y las tablas de las table extensions. Eso también depende a gusto de cada uno. Después, otra cosa a tener en cuenta, que no muchos lo saben, varios es que me comentaron que lo extrañaban y realmente es que lo pueden tener. Pueden tener también el Object Designer disponible para lo que es Visual Studio Code. Pero para hacerlo tienen que instalar una extensión. No vamos a entrar en mucho detalle ahora, pero quería comentarles que también es que lo pueden hacer. Luego, después vemos de comentarlo, igual si no les paso algún link de donde puedan hacerlo. Entonces, una vez que tenemos nuestra estructura armada con carpetas, lo que tenemos que hacer es importar los alt-files en Visual Studio Code. Realmente este paso es súper simple. No es más que un copiar y pegar. Entonces, nos vamos a dirigir a lo que es la ruta, base física, carpeta de lo que es nuestro proyecto de Visual Studio Code. Vamos a tener abierta la ruta también física de nuestros archivos que están guardados con extensión alt-files y vamos a ir copiando y pegando de un lado a otro. Una vez que tenemos copiado y pegado todo esto, no tenemos que hacer nada más. O sea, es decir, una vez que copiamos y pegamos, Visual Studio Code, nuestro proyecto, se va a actualizar de forma automática, no hay que tirarle ningún comando ni nada. Una vez que copias y pegas, digamos, objetos de un lado al otro o archivos de un lado al otro, Visual Studio Code los toma muy amigablemente, lo cual está muy bueno, y se van a ver reflejados en nuestro proyecto.
En este caso podemos ver en pantalla que ya tenemos todo ahí reflejado de un lado a otro. Entonces, acá ya tendríamos todos los objetos pasados a nuestro proyecto de Visual Studio Code. Bien. ¿Qué podemos decir hasta acá? Hasta acá podemos decir que tenemos gran parte de nuestro código pasado a extensiones, ¿sí? Pero me gustaría aclarar algunos tipos de objetos. Quizás ya lo saben, quizás no, quizás hay gente que lo sabe, quizás hay gente que no. Así que vamos a mencionarlos rápidamente, no voy a entrar mucho en detalle para no aburrirlos en caso de que ya lo sepan. Pero bueno, por un lado tenemos tablas. Para las tablas vamos a tener todo lo que son tablas estándar y tablas nuevas creadas por nosotros. Después tenemos el nuevo tipo de extensión de tabla o table extension. ¿Qué son las extensiones de tabla? Son todas las tablas que contengan nuestras modificaciones. ¿Por qué? Porque Dynamics 365 Business Central modo extensiones no permite modificar ningún objeto estándar. Entonces, sí o sí, tenemos que ir por medio de extensiones. Después tenemos los page. En la page vamos a tener todas las page estándar y todas las page creadas por nosotros. Page extension. Pasa exactamente lo mismo que las tablas. Esta versión de Business Central Online con extensiones no se permite modificar los objetos estándar, así que si necesitamos modificar una page, tenemos que crear sí o sí una page extension. Después vamos a tener los reportes. Para los reportes vamos a tener todos los reportes estándar y reportes nuevos creados por nosotros. Code unit. Pasa lo mismo, vamos a tener todas las code units estándar y todas las code units nuevas creadas por nosotros. Y para los XML-port tenemos exactamente la misma situación. Vamos a tener todos los XML-port estándar y XML-port creados por nosotros. Ahora, sinceramente hasta acá todo parece muy simple. Digamos que quizás da la impresión que migrar de Dynamics Snap a Business Central es muy sencillo. Pero ahora es donde van a surgir una serie de complicaciones. ¿Por qué? En primer lugar, Code Units. ¿Qué pasa con las Code Units? En el slide anterior nunca mencionamos un Code Unit Extension, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces, nosotros en las distintas versiones de Business Central anteriores podíamos hacer cualquier tipo de modificación a objetos estándar. Es decir, podíamos modificar nav en base a requerimientos de localización o requerimientos de cliente, sin importar demasiado. Siempre que nosotros nos aseguremos que Business Central cumpla con su lógica y con su funcionalidad, podíamos modificarlo como nosotros querramos. Ahora estamos un poco más limitados. Entonces, si nosotros teníamos modificaciones en distintas code units, grandes modificaciones o pequeñas, depende de lo que ustedes tengan para migrar, no lo vamos a poder hacer exactamente de la misma forma en esta nueva versión. Por lo que nace el concepto de Event Subscribers. Realmente los Event Subscribers, quizás alguno lo sepa, ya estaban, por ejemplo, en NAP 2018, en NAP 2017 casi seguro que también, pero no eran muy utilizados. ¿Por qué? Porque se podía modificar el funcionamiento estándar. Era más sencillo. Entonces, esto implica un cambio en nuestra lógica. Un cambio un cambio muy importante para migrar a Dynamics 365 Business Central. Porque todo es muy probable que no nos quede exactamente de la misma forma. Entonces esto no se va a poder solucionar de una forma muy fácil con un copiar o pegar o con un conversor de objetos a AL, sino que vamos a tener que replantear nuestra solución y crear los Event Subscribers necesarios para poder llevar a cabo la migración. Bien, ¿cómo hacerlo? Bueno, no es tan complicado. Bien. Unos slides, pero no importa, se los voy a explicar con esta misma. ¿Cómo lo tenemos que realizar? Podemos realizarlo creando una nueva code unit. Lo que me gusta hacer a mí, lo que recomiendo es crear una code unit especial para poder tener todos los event subscribers en una misma code unit. Así es que no se tienen por separado y se tiene todo bajo una lógica un poco más simple y todo más encapsulado, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que tenemos que ver es en dónde tenemos nuestro código, nuestra modificación, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos modificada la code unit 80, que es la de registro de facturas de venta, por ejemplo. Entonces, depende de donde tengamos puesto nuestro código, por ejemplo en Dynamics Snap 2018, tenemos que ver qué suscriptor de evento, qué event subscriber tenemos disponible en esa code unit. Una vez que lo identificamos,
ya vamos a poder meter ahí nuestro código para que sea ejecutado cada vez que pase por ese suscriptor de eventos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es especificar la sentencia event subscriber que se ve en la línea 103 de la imagen. No es muy complicado, es event subscriber, object type, en este caso code unit, el nombre de la code unit, el parámetro de nuestro suscriptor de evento que querramos especificar, y luego una serie de parámetros que no son tan importantes, lo vamos a entrar en detalle un poco después. Los dos últimos hacen referencia si chequea los permisos y si la licencia está incluida para ejecutar eso. Entonces, una vez que tenemos eso, exactamente así, tenemos que crear nuestro procedure, nuestro nuevo método, también con el mismo nombre y los mismos parámetros que acepta. Entonces, de esta forma, cada vez que se ejecute la codeunit 80 y pase por este suscriptor de eventos, se va a estar ejecutando nuestro código que va a estar adentro de esta lógica. ¿Sí? Entonces, de esa forma es donde tenemos que ir pasando cosas de un lado a otro. Otro cambio bastante importante es el tema de accesos. ¿Por qué? Seguramente, si también trabajaron con las antiguas versiones de Dynamics Nav, recuerdan a los menu suites. Los menu suites no eran más que los accesos de menú que el usuario utilizaba para poder acceder a distintos pages, distintos reports o distintos forms si estaríamos trabajando en la versión de NAV 2009. Digamos que los menú suites ya no existen más, así que en cada objeto tenemos que especificar el usage category y el application area para que estos objetos estén disponibles en Business Central accediendo por lo que es la lupa de Business Central para poder buscarlos por ahí. En el caso de que no los quieran buscar por ahí, lo que tienen que hacer, si necesitan que el usuario tenga como un acceso emulando lo que era el menú suite, tienen que modificar los role center estándar, haciéndole una extensión de page al role center necesario, poniendo el nuevo acceso a sus page o reportes. De esa forma también pueden solventarlo. Bien. Luego, para ir testeando todas nuestras mejoras de Business Central con extensiones, debemos compilar y ejecutar el proyecto de Visual Studio Code como lo hicimos al principio. Para este caso, no es más que ejecutar F5 y la aplicación se va a compilar y se va a ejecutar. Un detalle, si presionamos F5, además de compilar y ejecutarse, se va a estar ejecutando el debugger. Por cualquier error que dé, va a parar y nos va a decir dónde se genera. Si no quieren ejecutar el debugger, lo que tienen que hacer es presionar Control F5. En ese caso hace exactamente lo mismo, solamente que no se ejecuta el debugger. Bien. Parece que es la última, sí, exactamente. Esa fue la última slide de la presentación de cómo migrar de Dynamics Nav a Dynamics 365 Business Central. Así que les agradezco por asistir y cualquier pregunta que tengan se las respondo sin problemas. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación. A ver, creo que hay alguien que está preguntando acá en el chat. A ver, veamos. Víctor Rangel dijo solamente hola. Ahí está la pregunta. ¿Qué tal, Víctor? ¿Puedo ir de un NAV 2009 R2 a BC On-Premise o tengo que ir antes a 2018? Bien, es una buena pregunta. Realmente antes vas a tener que ir a NAV 2013. Vas a tener que ir de 2009 a 2013, de 2013 podrías ir tranquilamente a 2018 y ya de 2018 a Business Central. ¿Por qué de 2009 a 2013? Porque realmente 2013 siempre fue, digamos que NAV 2013 fue el cambio también muy grande que hubo, de NAV 2009 a NAV 2013, donde ya se quitaron los forms y vinieron las pages y los reportes estándar se quitaron y vinieron los reportes con el nuevo formato que también se mantiene en lo que es Business Central. Entonces, por ese motivo tenés que pasar primero a 2013 y de 2013 ya podrías migrar a Business Central. También podrías pasar por 2018 si querés para que no sea tan brusca la migración. Ok, gracias, Jonathan, por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta? Tenemos ahí algunos minutitos. De nada, Víctor. De nada. Okay, me cansé, hablé muy seguido. Sí, voy a tomar un poquito de agua. Sí, ahí está. Otra pregunta. David Martínez González pregunta, ¿es efectivo el proceso de creación de los delta? ¿Funciona bien? Funciona bien, la verdad que lo probamos varias veces, tuvimos varias migraciones de NAV a Business Central
Y no tuvimos muchos problemas, la verdad que muy pocos. Si tenés una extensión que quizás digamos, vos podés tener un cambio en una page o en una tabla que sea muy complejo, que uses, digamos, lo que son conectores externos con distintas aplicaciones, código en una DLL de C Sharp. Ahí te lo vas a tener que replantear porque tampoco es que se puede usar eso en Business Central. Ahí quizás tengas problemas, pero si no tenés eso y tenés todo integrado en lo que es Nav, no vas a tener problemas con lo que son los Delta Files. Ok, perfecto. Ahí Víctor Rangel pregunta, datos de contacto, haciendo referencia a su pregunta anterior, ¿viste? A la primera pregunta, quiero decir. Ah, ok. Les voy a pasar mis datos de contacto por acá por chat para que los tengan a mano. Ok. De nada, David. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, alguna duda. Ah, ahí está LinkedIn, pasaste bien. Bueno, bárbaro. Ahí estamos. Gracias, Jonathan. Bueno.